Hola, hola. Siempre mantengo el optimismo de que estés al otro lado de la pantalla. Para esta ocasión realizaré mi aporte a un tema que ciertamente puede ser bastante puntilloso, quisquilloso o simplemente ignorado. Se trata de la corresponsabilidad que tiene el Estado frente al tema de educación, con la siguiente pregunta. ¿El Estado está ahí? Muchos responderán a la pregunta con un contundente sí. Otros llegarán a dudarlo. La pregunta puede generar controversia, pero claramente mi intención va más allá de una crítica. Es abrir cuantas puertas sean necesarias para mejorar nuestro proceso educativo en Colombia. Nuestro país ha querido tener un proceso evolutivo en temas de educación. Ciertamente ha logrado algunos aspectos, pero seguimos siendo la cenicienta en pruebas internacionales en cuanto a educación básica, y eso es de pensar. Tuvimos que llegar a un cambio de constitución en el año de 1991 para lograr hablar con mayor compromiso del proceso educativo. Uno de ellos fue que el presidente de la República delegara la inspección y vigilancia en materia de educación al Congreso de la República, exigiendo así una ley concreta en educación. Y aparece la Ley 115 de 1994. Si miramos un poco más allá, la Constitución de 1991, sobre todo en su artículo 67, sin ignorar el 27, el 67, el 69 y el 70, pero voy a citar el 67, textual. La educación es un derecho de la persona y un servicio público que tiene una función social. Óigase bien, quiere decir que finalmente debemos replicar nuestro conocimiento. Más adelante, en este mismo artículo, se menciona: corresponde al Estado regular y ejercer la suprema inspección y vigilancia de la educación con el fin de velar por la calidad, por el cumplimiento de sus fines, por mejor formación moral, intelectual, física de los educandos. Mi pregunta es: ¿cuándo el Estado se alejó de este objetivo? ¿Cuándo la calidad de la educación, la formación moral, intelectual y física de los educandos se convirtió en un tabú para justificar la eliminación de los elementos importantes como por ejemplo la urbanidad de Carreño, entre otras? Entonces, ¿cuál es el objetivo actual de la educación? Complejo, ¿verdad? Tan básicos estamos en educación que al llegar la pandemia todas las instituciones colapsaron, desde el preescolar hasta los doctorados. El daño mayor es pretender que por esta misma situación estamos pensando y ajustando procesos para que todos pasen el año, es decir, perdónenme lo que le diré, pero la educación en el 2020 pasó a ser de calidad a ser de flexibilidad y con algo más de dureza, de mediocridad. De esta manera nos cortan las alas, porque a los chicos ya no se les puede exigir ni motivar para que se reten a sí mismos. Ahora se les debe valorar su esfuerzo por conectarse en pijama a las clases. Desde mi punto de vista, esta coyuntura nos trae cosas positivas. Nos ha obligado a pensar y a repensar en una nueva revolución educativa, que realmente sea de equidad y de igualdad, que no se elija a un bien particular, sino para un bien común, que la educación sea vista como una inversión, no como un gasto. Con lo siguiente que voy a decir, sé que voy a generar gustos y posiblemente muchos disgustos, pero es necesario. Te invito a observar lo que nos rodea. ¿De qué dependemos hoy en día? De algo que se llama Internet, con una formación ciertamente útil, pero seamos honestos, llena de contenidos vacíos para nuestra juventud, con la incursión de algunos youtubers o influencers que brindan una información desastrosa, pero ciertamente nuestra juventud sigue a la generación producto de otra formación nefasta. ¿O quién no recuerda aquel decreto 230 del 2002 que nos especifica en el artículo 9 que la institución educativa debe garantizar el mínimo de promoción en 95% del total de los educandos que finalicen el año escolar?
En el artículo 10 habla de las recuperaciones, es decir, del facilismo. Luego viene el decreto 1290 del 2009, que derogó el artículo anterior y ello la pérdida del 5% de la población, pero mantiene el concepto de la recuperación y añade en el artículo 20 el plan de nivelación. Esto puede generar también mucha controversia, porque ciertamente uno como profesional creo que no va a poder resarcir muchas cosas si hace un daño general. Pero cuando hablamos de profesionales y hablamos de niños, dirían que son temas diferentes. Pero si bien es cierto, si yo no exijo a estas edades, ¿cuándo lo haré? ¿Cuándo será prudente exigirle? ¿Cuándo será prudente exigirle a los niños o a los jóvenes? Un sistema que desde mi punto de vista no ayuda al desarrollo intelectual, sino a subestimar la capacidad de los jóvenes. No sé por qué se tiene la idea que entre menos productivos sean nuestros jóvenes, mejor tendremos el futuro. Claramente han venido otra serie de decretos en educación, unos más flexibles, otros no tanto. Y en esta virtualidad, pues eso es aún más notorio. Pero bueno, retomo, que la coyuntura trae algo positivo. Me permito brindar las siguientes sugerencias al Estado desde su corresponsabilidad en temas de educación y para que el regreso a la educación presencial sea un poco más coherente. Una de ellas es contratar a equipos que realmente sean expertos en el aula, no en el escritorio, en temas de educación, para determinar necesidades comunes en cada institución, en cada departamento, en cada lugar de nuestro país. Otra, ver a los educandos como seres con altas capacidades, brindando no solo información básica, sino realmente productiva. Otro aspecto sería incentivar con descuentos de pensión, a los colegios privados para que con la ayuda del Estado claramente aquellos estudiantes que logren altas habilidades sean multiplicadores de la información a sus pares, a sus compañeros. Otro aspecto podría ser ampliar y hacer valer los deberes de la familia y de los estudiantes en términos de educación, ampliar lo que hay en la ley 115 de 1994. Otro aspecto podría ser que los operadores de servicio de telefonía e internet sean aliados, no obstáculos en el proceso, ya que tanto entidades educativas públicas como privadas requieren generar mayor contenido y llegar a todos los estudiantes y llegar a este servicio. Esto ya no puede llegar a ser un lujo, tiene que ser un producto de primera necesidad. Otro aspecto podría ser acortar la brecha en el proceso de formación entre los colegios públicos y privados, porque ciertamente es muy grande. Otro, que los maestros posean un trato preferencial, es decir, que puedan continuar sus estudios superiores y asimismo sean reconocidos a nivel salarial. Ello implica que el Estado no solo apoye en términos económicos a los docentes públicos, sino también a los docentes del sector privado y los incentive a seguir estudiando. Créame que la diferencia entre nuestro país y otros países del mundo es que los docentes son tratados como verdaderos maestros y multiplicadores del conocimiento y no como cuidadores de niños. Por último, invito al Estado, a quienes legislan en términos de educación, en que crean, realmente crean en el potencial de nuestros maestros, en el potencial que tenemos en nuestro país para construir las nuevas políticas educativas. No sigan trayendo modelos obsoletos de otros países que solo están fortaleciendo una generación de cristal. Eso sí nos puede afectar en salud mental, porque en el futuro los hospitales estarán llenos, pero no a causa de la pandemia, sino porque existirán más personas enfermas, física y mentalmente, más personas enfermas que prestando un servicio. ¿Y tú qué preferirías? ¿Ser atendido por un médico o por la magia del internet? Piénsalo bien. Nos veremos en un próximo video.